Pasaron 28 minutos de las 8 de la noche, 20:28. 11 grados, bajó un poquito la temperatura, está bastante nublado, pero hay una sensación como que hay tanta humedad que no hace tanto frío, al menos yo no lo he sentido tanto. Y esto de que tenemos constantemente las personas de tener que hablar del tiempo y como que no nos adaptamos a estos cambios de clima, ¿no? Que se hace mucho frío, que se hace mucho calor, pero bueno, es una forma como también de ir preparándonos para lo que viene. Nuestras líneas de comunicación, el 221-508-2447 y todas nuestras redes, @launeok, por el perfil de Instagram, también por X, y también le tenemos que mandar un beso a Agus Titarelli, que es quien hace todos los recortes y sigue nuestras notas en vivo y después sigue laburando con todo lo que ha pasado en Hacia Dónde Vamos, tanto en tiempo real como también después para que vos puedas ir al canal de YouTube de la UNE y encontrar ahí a todos los entrevistados que han pasado por aquí. Así es. Y bueno, vamos a dar comienzo, ¿no? En este horario a nuestra primera entrevista. Estuvimos hace unos días charlando y preproduciendo el tema que veíamos de lo que está pasando no solamente en la costa de muchos países, sino puntualmente en la costa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires limita con el océano Atlántico y tenemos ahí unas playas, una costa hermosa que todos disfrutamos, pero bueno, lamentablemente con una de las últimas tormentas que se dio, ¿no? Empezamos a ver imágenes en donde algunos sectores de esos, algunos lugares, en realidad, lo que tenían era un avance del mar sobre lo que sería la playa, y veíamos cómo las casas cada vez estaban más cerca del mar, cómo cada vez quedaba menos superficie de playa. Por eso estamos ahora en comunicación ya para entrevistar a Rubén López. Él es geólogo, él es director a su vez de la cátedra de la UBA, y él está especializado en lo que tiene que ver con lo que son las costas, ¿no? Hola Rubén, María Marta y Lorena te saludan, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, muy breve en realidad la explicación de no solamente de quién sos vos, sino también de el trabajo que venís haciendo y que bueno, y si querés contarnos un poco también sobre la especialización que vos venís haciendo, porque no hay muchos geólogos, entiendo, que se dediquen como vos a lo que es el tema de las costas, ¿no? Sí, algunos colegas tenemos en Mar del Plata y en Bahía Blanca y en Tierra del Fuego. Hay algunos colegas en nuestro grupo de trabajo que lo encabezamos con la doctora Marcomini. Ya llevamos 37 años de mediciones y observaciones en la costa, fundamentalmente bonaerense, pero también tenemos extendido a Río Negro, a Chubut y bueno, hasta la Antártida. Tenemos estudios hechos. Tenemos nuestros doctorados, mi doctorado está hecho en el Partido de la Costa. El doctorado de Marcomini está hecho en Gesell y en Pinamar, que son, digamos, después de Mar del Plata, son las playas más icónicas que tenemos en la provincia de Buenos Aires y de mayor afluencia turística. Claro. Y después tenemos más de 17 tesis de licenciatura de gente que para recibirse optó por trabajar sobre las costas, así que tenemos un background de conocimiento de las costas de Argentina bastante significativo. Claro, yo remarcaba eso, ¿no? Que nosotros en nuestro país, al limitar con el océano Atlántico, tenemos un montón de costa, más allá de la utilidad turística que uno está acostumbrado a observar, ¿no? Tenemos también un montón de espacio que no es turístico, no está habilitado para el turismo, pero que limitan con el océano Atlántico y ahí tenemos playa, ¿no? Sí. Los últimos acontecimientos, lo que veíamos era que puntualmente en la provincia de Buenos Aires se había dado este avance del mar sobre la playa. No sé cómo se dice bien esa franja que existe entre el mar y bueno, y por ejemplo, ya las casas, digamos, lo que es la playa, ¿se le dice playa directamente? Es muy simple. La definición, lo que diferencia lo que es la costa de la playa, porque son dos cosas distintas, es la línea de costa. La línea de costa para Villa Gesell es el pie de la duna que está más cerca del mar. La línea de costa para Mar del Plata es el pie del acantilado. De esa línea de costa hacia el mar es playa, o en el caso de acantilados puede tener plataforma de abrasión, que es otra morfología, ¿no? En Villa Gesell es playa, por ejemplo, Mar del Tuyú, todos esos lugares, ¿no? Esa es la definición clara. Sí. Lo que se ve no es nada extraño, no es nada...
hay localidades que se han quedado, no han tomado medidas oportunamente y lo que estamos viendo es haber dejado la costa sin un manejo mínimo para que se mantengan los espacios de recreación que busca la gente de periodo de temporada que están en la playa. Claro, pero... Las casas están desde que yo tenía 5 años. Claro, sí. Mi familia es de Mar del Tuyú y la conozco toda la historia de ahí. Uh-huh. Y las casas, o sea, lo primero que hay que pensar, ¿por qué alguien construye frente al mar? Claro, ¿no? Perdón, Lorena, pero yo pensaba, 30 años hace que hizo el doctorado, o sea que vienen estudiando este fenómeno desde todo este tiempo. El doctorado se terminó antes, pero que estudiamos la costa hace 38 años, sí. Claro. Preguntarse eso, ¿por qué la hacen las...? Lo que a la gente le cuesta entender que el paisaje se mueve. Uh-huh. ¿Sí? Y está en continuo movimiento. Y las zonas costeras se mueven mucho porque es la que disipa la energía del mar, de todo un océano que llega hacia las costas, con olas que se han generado 200 kilómetros adentro, que ni sabemos si hubo una tormenta o no, pero de pronto llegan a la costa, o con tormentas extratropicales, como son las nuestras, que es la típica sudestada. Son cosas naturales. El problema es lo que se puso en el medio, porque la realidad es que la costa responde con arena. La única forma de bajar la energía del mar es con arena. Uh-huh. Si usted sacó la duna, que está costera, y construyó una casa, bueno, cuando viene la tormenta que viene a buscar, tiene más energía y quiere obtener arena para transportarla, que es lo que le baja el nivel de energía, no la tiene, baja el nivel de playa, porque la saca de la playa en vez de sacarla de la duna, y así empieza un retroceso, un círculo cerrado. ¿Sí? Claro. Las tormentas son tormentas, existieron, existen y existirán. Son parte de la naturaleza. ¿Sí? El tema es dónde estamos nosotros parados. O sea, muy poca gente se le ocurre costear al lado de un volcán. Claro, tal cual. Sí, es como que hay... Es un riesgo más inmediato que el que ve, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza que se han dejado de respetar a lo largo del tiempo, y sobre las costas es algo muy puntual, que no solamente se da acá en la Argentina, sino en muchos países, ¿no? Sí. Por ejemplo, sobre el volcán, el claro ejemplo, nadie construye cerca de un volcán, y es más, la gente que vive cerca de volcanes vive en alerta constantemente, ¿no? Con alarmas y demás. Ahora, la gente que vive frente al mar, cada vez vemos más gente que se suma a vivir frente al mar, a construir, y también esta iniciativa por parte del Estado, en este caso municipales, que continúan entregando la costa, la playa, para lo que sería alquileres, ¿no? Vamos a decir, para un alquiler temporario. Entonces también eso provoca que vaya erosionando, ¿no? Vaya de alguna forma habiendo menos espacio. Bueno, si nos restringimos a la provincia de Buenos Aires, hoy ya existe una restricción bastante buena que se ha decidido, que es dejar 150 metros o 250 según el tamaño de los lotes que hay atrás. El problema lo tenemos en las urbanizaciones que provienen del año 35 Villa Gesell, 38 San Clemente, Mar de Ajó, no sé, 40, no me acuerdo cuánto, Santa Teresita, y así sucesivamente. Eso ya no está. O sea, la norma para construir permitía construir hasta el nivel más alto de la marea. Claro. Entonces, ahí viene el problema. Como bien dijeron ustedes, se han inhibido las variables naturales que regulan el equilibrio de la playa. Es un equilibrio dinámico. Durante el periodo de tormenta vamos a ver un retroceso. Posterior a la tormenta usted ve que entra una barra muy grande de arena, que es la que viene a reconstruir lo que se llevó. Cuando se interfiere o no se aporta la cantidad de arena que necesita la energía del mar en función de la tormenta, tenemos un déficit. Claro. Y ese déficit se va sumando, es como una cuenta del banco, usted gasta más de lo que le entra, ¿no? Y llega un momento que o baja el nivel de playa o retrocede la costa. Cualquiera de las dos cosas, si hay estructuras adelante, no solo pensemos en casa, pensemos en avenidas costaneras, pensemos en tendido de cloacas, ¿no? Líneas de luz, ¿no? O sea, servicios también están involucrados muchas veces. Claro. Pero bueno, el tema es que la presión turística está sobre los primeros 500 metros de la playa. Nadie quiere caminar 8 cuadras o 9 cuadras en Gesell hasta la playa o en Pinamar, ¿no? Bueno, y la presión turística tiene un costo. Exacto. Y de hecho pagamos más ¿Cómo? Para que nosotros como turistas, aquellos que no tenemos casa en esa zona y queremos ir a la costa, pagamos más por lo más cerca que estamos. Es más caro el servicio. También Pero paga menos en los lugares que están en riesgo, ¿no? Esos lugares que vemos que fueron tan populares en estas últimas semanas, lamentablemente, baja el nivel de ocupación porque la gente no quiere estar ahí porque no tiene playa,
baja el nivel de los comercios porque no tienen recaudación, porque la gente busca lugares que no tengan esos problemas. Entendamos que mucho de lo que vimos con esta tormenta estaba muy circunscrito. Nosotros después de la tormenta salimos a hacer mediciones, salimos de campaña para ver cuál fue la cantidad de arena que se llevó, cómo están respondiendo los perfiles. Y realmente ahí al lugar que le pegó mal es a Mar del Tuyú. Usted fue a Pinamar, le erosionó un poco la playa, seguramente ya se debe estar recuperando. Pinamar trabaja bastante bien las playas, ¿sí? Tiene un criterio. Gesell ha tenido criterios y bueno, podría mejorarlos, pero no tuvo grandes problemas, se escarparon un poquito la playa, en algunos lugares estuvieron más cerca de los balnearios, pero bueno, Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas, que son los focos de esa zona arenosa que estamos hablando, fue complicado. Después ya si vamos al sur de la provincia, vamos Claromecó, Montehermoso, ¿no? Oriente, Orense, Reta, bueno, los lugares que son vírgenes, usted ni se enteró que hubo tormenta. Claro. ¿Dónde uno se entera que hay tormenta? Donde hay bienes, donde hay construcciones, ¿sí? Por el otro se ajusta solo. Eso no quiere decir que haya zonas que se erosionen y zonas que se acumulen. Porque esta idea de que todo se está erosionando no es real. Ajá. Nosotros lo venimos midiendo ya hace mucho tiempo. Hay lugares que se erosionan y hay lugares que se acumulan. Eso es natural. En muchos casos está inducido por la acción del hombre, ¿sí? Pensemos que todo lo que está construido en el Partido de la Costa y lo que está construido en Villa Gesell, en Pinamar, salió de la playa. ¿Sí? Entonces, si usted me dice dónde falta la arena, y tengo que mirar los edificios, tengo que mirar muchas cosas, tengo que ver la ruta 11, que se levantó, porque era un bajo, se levantó con arena de la playa. Más de 1 millón de metros cúbicos de arena se levantó. Bueno, entonces, los déficits están, ¿no? Y la alteración que generó el hombre potenció, ¿no? Porque pensemos que todas esas playas, ninguna es de erosión, son todas playas de acumulación. Claro. Montehermoso, Claromecó, Santa Teresita mismo, yo las conocí muy chico y eran todas zonas de acumulación. Uno se imagina que hay un problema de erosión en una costa que hay un acantilado porque es una morfología típica de erosión. Se lo imagina en Mar del Plata, se lo imagina en Miramar, ¿no? En algunos lugares en Necochea, porque son morfologías que dicen eso, pero eso es natural. Qué importante que resalte esto es natural. Porque la intervención del hombre es inevitable verla. O sea, es inevitable, me refiero a que uno la reconoce, ¿no? En donde hay una construcción está la intervención del hombre. Pero los habitantes de esas zonas, claro, aquellos pobladores que vinieron en 1938, como pasó en Gesell, y que fueron sus descendientes quedándose ahí, fueron encontrando posibilidades de turismo, de hacer negocio y todo lo que implica, las ordenanzas que estaban armadas en función de esa época. Sí. ¿Cómo logramos una transición, ¿no? Hacia las nuevas realidades, como hemos hablado tantas veces aquí, a mitigar? Bueno, hay un cambio generacional en todas estas localidades, ¿no? Pues estamos hablando de años, vamos a suponer que el auge no fue en el 35 cuando recién se inició, pero vamos a empezar a partir del 50, boom de construcción en el año 80, ¿no? Mi familia es comerciante y fue a poner un comercio, fue a buscar una identidad que le permitiera subsistir en base a lo que sabían hacer comercio y pensaban en eso, pensaban que la mejora era el asfalto, que la mejora era la cloaca, porque la playa estaba. Hoy la playa, hay menos playa, entonces es otra problemática. Por suerte hay generaciones más jóvenes que nacieron al lugar y tienen intrínseco el problema de la playa. No es el problema económico, sino que el problema ambiental está muy presente en la gente joven. Gente joven, hablo abajo de 40 años, 40 y pico de años para abajo, que gente nacida ahí tiene otra visión y hay que apostar a eso, y hay que apostar a que las autoridades que elijan tengan en cuenta que la principal máquina que tienen en su fábrica es la playa. Claro. Si no le dan el servicio, si no le dan el cuidado, la arena no es infinita. Bien. Es como que son cosas puntuales y son simples en realidad, pero que se tienen que tratar de bajar todo el tiempo, ¿no? Para que la gente tome conciencia de eso. Y hay muchos intereses puestos sobre la playa. Sí. Pero no lo digo mal, lo digo bien. Hay gente que invirtió y hizo su balneario, hay gente que anda con su carro vendiendo churros y hay gente que quiso hacer su casa para pasar los últimos años de su vida frente al mar.
¿no? Yo trabajé en los municipios costeros y uno se encuentra con eso. Y no hay una respuesta técnica que a alguien que tiene un tema sentimental o económico le llegue a conformar que le diga que no lo tiene que hacer. No, por supuesto. No, y además, como usted dice, hace un tiempo atrás se llegó su familia con interés, buscando identidad. Y hoy yo veía las notas de los medios, la gente viendo su casita ahí como si fuera un acantilado la casa, ¿no? Yo me imaginaba eso, ¿no? Y es lo que va a suceder, porque el mar la va a empezar a erosionar. Sí, empieza, porque falta la arena, como explicaba. Claro, y tiene que salir. O sea, no nos imaginemos una gran tormenta, imaginémonos que es una ola de 40 centímetros que llega a la base de la casa y la empieza a socavar. En esta no cae, en la próxima se raja la pared, en la otra se raja la otra pared y después termina cayéndose. Y sí, y es parte de la naturaleza, como usted también hoy lo mencionaba. Lo vemos nosotros aquí en el Río de la Plata, ¿no? Cuando se tuvo que reconstruir en la costa de La Plata, en la costa en realidad de Ensenada, todo lo que tiene que ver con Punta Lara y los paredones. Y también las casas vivieron esa situación de que al romper el paredón invadía todo lo que era la costa de Punta Lara y las casas se veían armadas por encima de eso y que al día de hoy sabemos que tuvieron que seguir retrocediendo. Es que contra el mar, o sea, uno cree puede hacer un muro, que es lo que normalmente busca la gente como una defensa, es una defensa transitoria que acelera el problema de erosión. Eso es así, está comprobado. Lo que pasa es que cuando no hay una respuesta oficial, una bajada de línea a nivel gubernamental, la gente hace lo que puede para tratar de defender su bien. Y uno lo entiende eso también, pero no está bien hacerlo. No, claro. ¿Sí? Entonces hay un conflicto de intereses. ¿Sí? Claro, todos quieren algo en la playa. Claro. El hacer porque acá yo me imagino todo el Estado municipal y bueno, con el acompañamiento de lo que es la provincia, tener que buscar un lugar donde poder trasladar a esta gente, que esta gente sienta que puede vivir ahí, que quiera vivir ahí también. O sea, realmente hay una transición compleja, Yo trabajé 7 años en el municipio de La Costa, allá por los 1997, por ahí, y me dediqué a reconstruir la playa, tuve bastante éxito, pero en un momento se planteó generar un expediente para que la gente acepte cambiar su casa por otra casa, las que tenía generalmente de remate la municipalidad. No se presentó nadie. No. Y al día de la tormenta tenía fila en mi oficina diciendo qué van a hacer, por qué no hacen algo. Pero la realidad es que esto es una enfermedad que se hizo crónica, que no se trató en el momento, ¿sí? Y ahora, si a usted le dijeron que coma sin sal a los 30 años y no le hizo caso y que haga ejercicio, cuando llegó a los 50 quiere comer sin sal y hace ejercicio, no le alcanza. Claro. Esa es la realidad. Sí, y las obras costeras son caras. Sí, son muy caras y además tienen un límite. Digamos, hay que hacerlas y se sabe que va a durar un tiempo nada más eso. Exactamente. Entonces son finitas, ¿no? Y eso también es interesante. Todo, si el mar hubiese querido que haya una obra, un muro, lo hubiese hecho. Claro. O sea, entendamos que todo lo que se hace tiene un impacto ambiental significativo. Sí. O sea, si vemos que localidades como Camet Norte, al norte de Santa Clara del Mar, tiene una erosión terrible, ¿no? Y después vemos los espigones que construyó Santa Clara y los que construyó Mar del Plata, que son los que retuvieron la arena, esa arena que no llega a Camet Norte. Claro. Bueno, tiene espigones. Claro. Y entonces empieza a generar un déficit. Después, mire, pensemos algo más simple, le voy a decir. ¿De dónde proviene la arena? Claro. Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Bueno, la arena en la costa de Buenos Aires fundamentalmente proviene de la erosión de los acantilados. El acantilado en la tormenta no son tan malas porque retrocede el acantilado, cae el material sobre la playa, el mar lo retrabaja, lo convierte en arena a lo largo de unos cuantos años y se transporta. Bueno, si usted recorre la costanera de Mar del Plata va a ver cuántos acantilados están protegidos para que no se caigan. Porque la realidad es que si se caen, avanzan sobre la ruta. Entonces empiezan a haber ya problemas muy complejos. Sí. ¿Sí? Claro, que son difíciles de resolver, pero la arena viene de los acantilados. Usted defienda los acantilados, va a tener menos arena en las playas que están al norte, porque la arena en la provincia de Buenos Aires se mueve de sur a norte. Es la temática ambiental atraviesa todas las decisiones y durante muchos años esa temática no existió para tomar decisiones. Y que hoy las noticias llegan en 20 minutos. Usted ve un terremoto en Cachaca y está mirando si hay un tsunami en Hawái o en Japón. Sí. Con el control remoto en su casa, a 2.000 kilómetros, ¿qué 2.000? 15.000 kilómetros de distancia. Entonces las noticias llegan muy rápido. Esto ocurrió desde ya que el principal factor que genera riesgo
en el mundo es el aumento de la población. Si en el 1900 éramos 1.500 millones de personas y hoy somos 7.500, la gente ocupa más lugares y al ocupar lugares todos tienen un riesgo. Buenos Aires, su riesgo principal no son las costas, son las inundaciones, junto con Santa Fe y Entre Ríos. O sea, no es el principal problema que tiene Buenos Aires. No. Y digamos que es un problema que afecta al motor agrícola, ganadero, que es significativo para Buenos Aires. Sí. Es complejo, es muy complejo. Es una balanza con muchos platos. Cuando uno toca uno, se empiezan a desbalancear todo y es muy difícil componerlo. Ahora, a nivel mundial y puntual y regional también, empieza a sentirse el avance de lo que es el mar, que tanto se ha hablado en su momento, o todavía eso no es viable. El mar está subiendo, el mar sube a aproximadamente 1,6 milímetros por año hace 100 años. Ajá. No ha variado significativamente. ¿Qué pasa? El mar no es una palangana como mucha gente interpreta, que usted pone el pie en la palangana y rebalsa, ¿no? Que el mar va a subir y que va a inundar. El mar no va a inundar, el mar va a trabajar los sedimentos que están sobre la costa y en algunos lugares va a erosionar más, pero esos sedimentos en algún lugar se tienen que depositar y en otros lugares va a generar más playa. Entendamos eso, hay una dinámica que con el tiempo, con un ascenso de nivel de mar constante, el tiempo que ni los bisnietos de ustedes lo van a ver, va a haber un avance del mar lento y paulatino, sí, pero estamos hablando de algo imperceptible. Lo que hace el hombre, no es la problemática, claro, esa no es la problemática fundamental. La playa es mucho más que el ascenso a nivel del mar. Claro, sí, no, es tal cual, digamos, lo está explicando. Es poner la mirada sobre lo que está haciendo el hombre, en realidad, y no la naturaleza. La naturaleza sigue evolucionando, sigue funcionando, pero es el hombre el que está interviniendo ahí, es el que está provocando. Nosotros tenemos una frase que decimos, es más fácil echarle la culpa al cambio climático y al medio ambiente que al capitalismo. Porque la realidad que es el avance continuo sobre los recursos. Así que, bueno, como el medio ambiente lo defienden muchas personas, lamentablemente sin el peso que tendrían que tener, y del otro lado hay una balanza un poquito más pesada, todavía está volcada para el otro lado. Y porque está como el ambiente versus la productividad, y no es así, al contrario, tiene que ver con aprender a ordenar, a conservar, para que el recurso que sabemos que tiene una finitud, no encima no se nos venga encima nuestro. Pensaba en la naturaleza, me imaginaba cuando usted explicaba lo del mar, el planeta, ¿no? Cómo se va balanceando y así como se va equilibrando. Entonces era obvio en algún momento que esto iba a suceder. Me pregunto qué políticas tener de ahora en adelante. Sabemos que, bueno, por ejemplo, acá en infraestructura en Provincia de Buenos Aires están trabajando con una mirada un poco más abierta y con una perspectiva de ambiente, pero hay cosas que ya están hechas. La Ruta 11, por ejemplo, la que nos comunica de los acantilados de Mar del Plata a Chapa y a Miramar, está ahí nomás, o sea, está a metros. ¿Cómo? Sí, la experiencia de trabajar en distintas provincias, por lejos, la que tiene más respeto ambiental es la provincia de Buenos Aires. Por lejos, bueno, ha pasado por distintos nombres, yo ya a veces un poco me pierdo, pero creo que ahora hoy es un ministerio. Ministerio de Ambiente. Sí, es Ministerio de Ambiente, sí. Y hay gente muy capaz y muy seria, y realmente hay un control importante. Usted no hace cualquier cosa ahora como se hacía hace 20 años. ¿No? Y eso es positivo. Pero bueno, ya hay cosas que se arrastran, ustedes lo comentaron recién, lo que está hecho hace 40 años, ¿qué hace? Vaya a demoler una casa, juicio, si no le, primero tiene que tener la plata para indemnizarlo, si no la tiene, ¿cómo hace? Usted quiere tocar los escombros que están sobre la playa, viene el dueño y dice, eso es mío, el terreno es mío, le está pegando el mar. La gente no puede apoyarse ahí porque hay hierros, hay mampostería que es peligrosa. Bueno, se generan un montón de situaciones que son muy difíciles de llevar. Uno apuesta fundamentalmente en el nivel que estamos en los municipios costeros a la educación, a la concientización y a entender cómo funcionan las cosas. Eso es lo principal. Si usted quiere imponer un plan, una obra que la gente no la entienda y no sepa por qué se hace, va al fracaso. Esa es la realidad. Y que la respuesta final la tiene la gente que vive en el lugar. No los expertos que vamos una vez cada 15 o 20 días, que podemos dar lineamientos. La respuesta es política y social. La gente tiene que ser la que encabece el pedido. Tal cual. Sí, no, yo veo la gente, lo último, ¿no? Lo que él decía, que es muy bueno el aporte de haber estado trabajando ahí y que hubo situaciones similares en donde a la gente se le dio la opción de retirarse de sus casas para no correr peligro, para no perder su bien, tener otro bien a cambio, no
no lo agarran, ¿no? Pero sí quieren obras y dicen, no, acá no hay presencia del Estado, acá no hay obra, y pienso en cómo explicarles el riesgo, ¿no? Y es lo que corriendo. decía él, ¿no? La educación ambiental es fundamental también, el tomar conciencia. Como dice, el capitalismo sigue teniendo demasiado peso frente a veces hasta la propia realidad de lo que uno se da cuenta que no puede, ¿no? Y más lamentablemente, más en estas épocas que estamos viviendo. Tal cual, sí. Lamentablemente. Te agradecemos mucho, Rubén, que te hayas tomado. Ha sido un placer, la verdad, que poder charlar con vos. Y a la disposición de ustedes. Bueno, nosotras también. Muchísimas gracias. Vamos a recordar a la audiencia que pasaba entonces Rubén López, que es director del Departamento de Geología de la UBA, es geólogo y es especialista en costas, ¿no? Y él contaba este trabajo que viene haciendo desde hace muchos años en las costas bonaerenses y en otras costas de otras provincias, con lo que tiene que ver, ¿no? Con el avance, la erosión del mar y lo que sucede con la mirada de los habitantes, ¿no? de esas localidades. Así que, bueno, todos aquellos que la quieran volver a buscar a la nota las vamos a tener en nuestras redes sociales también y en lo que es la página de YouTube de Radio Provincia. Dulce, tan dulce, cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. El más puro néctar, nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se pide y se vive. Canción animal, canción animal. No me sirven las palabras, que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se pide y se vive. Canción animal, canción animal. Canción animal, canción animal.
sentir.